A todos, gracias por su presencia. Hemos convocado a esta conferencia de prensa los vecinos que hemos sido víctimas de acciones de espionaje en el año 2015 para comentarles que hubo novedades en la causa. Acá nos encontramos algunos de los vecinos que hemos sido víctimas y además el doctor Gustavo Macayo y quien les habla, que además de víctimas somos los abogados de la querella que se ha iniciado a raíz de estas acciones. Retrotrayéndonos un poquito al origen de la cuestión, en el año 2015, en agosto, se celebraba una audiencia rutinaria en un procedimiento en el fuero penal de la justicia provincial, aquí en Esquel, que tenía mucha repercusión política porque se trataba de la denuncia por usurpación que la Fiscalía y la empresa Benetton había realizado contra un grupo de personas mapuche que habían ocupado el territorio que Benetton decía ser titular. La audiencia esta era bastante rutinaria porque era una cuestión de presentación de querellante de Benetton y era un trámite normal, pero resulta que apareció una sorpresa, esto fue en agosto del 2015, el defensor público perteneciente al Poder Judicial comunica que en el legajo fiscal de esta causa, por denuncia de usurpación, había unas 30 más o menos, empezaron 126, después aparecieron más, fichas aparentemente de organismos de inteligencia. Cada ficha contenía informes de vecinos de Esquel. Vecinos que no teníamos ninguna relación con esta ocupación de tierra, pero que sí teníamos algo en común, que era que pertenecíamos todos al movimiento del No a la Mina. Las fichas eran fichas con información alguna pública, otra privada, otra inventada, falsa, y esto generó un escándalo, obviamente, porque además esa audiencia tenía mucho público por el tema de que se trataba, y a raíz de esto se generó un proceso judicial en la justicia federal. Este proceso judicial tuvo 5 imputados, porque luego de las investigaciones se descubre que estas fichas son entregadas por un presunto agente de la ex-CIDE, agente de inteligencia, a 2 fiscales de Esquel, el fiscal Rivarola y la fiscal Bottini, y que participaron también 2 altos jefes policiales, comisario y subcomisario, Rodríguez y Muñoz, y terminan siendo en principio procesados por el juez Otranto, el juez federal de Esquel, las 5 personas, el espía, los 2 fiscales y los 2 policías. Esto tuvo un proceso largo de marchas y contramarchas, fueron procesados, se apeló, el procesamiento del espía quedó firme y está camino a ir a juicio oral, pero el procesamiento de las otras 4 personas fue revocado en primera instancia, no la quiero hacer muy larga. Nosotros apelamos, la Cámara confirmó, fuimos en recurso de casación a la Cámara de Casación Federal de Comodoro Pi, nos dio la razón, se revocó la revocación en realidad, o sea que se volvió a procesar. Bueno, marchas y contramarchas. La novedad es que si bien la Cámara de Apelaciones ordena al juez Otranto continuar con la investigación, porque quedó sin efecto el desprocesamiento que hace 2 años se había dado, el juez Otranto hace una semana, sorpresivamente para nosotros, y sin ningún elemento nuevo que aparezca, por lo menos en nuestro conocimiento, ordena o decreta el sobreseimiento de estas 4 personas, los 2 fiscales y los 2 policías. Nos llama la atención, no comprendemos qué es lo que pasó en el medio porque no vemos nada nuevo y nuestra preocupación es que si nosotros, el doctor Macayo y yo, siendo abogados, no comprendemos qué pasó, entendemos que los vecinos están con más dudas, ¿no? Bueno, finalmente apelamos ese sobreseimiento y ahora se inicia un nuevo trámite de apelación que llevará 1 año más o más. Y la causa sigue. Los fundamentos jurídicos de la apelación y demás se los dejo al doctor Macayo. Sí, buenos días. Como bien dice Osvaldo, hubo 5 imputados inicialmente, que fueron 5 procesados. Solamente en este momento está procesado con procesamiento firme
el agente de la Agencia Federal de Inteligencia que trajo el material prohibido, ¿no es cierto? Porque se trata de inteligencia, actividad de inteligencia prohibida sobre personas de la sociedad civil, en tanto y en cuanto piensan o tienen una cierta ideología, como es el caso del movimiento de No a la Mina. Los funcionarios que colaboraron en la recepción de esa información prohibida son estos dos comisarios y los dos fiscales de la provincia de Chubut, que estaban investigando justamente una causa relativa a usurpación de tierras, pero en lo que nada tenemos que ver los vecinos de No a la Mina, ¿no? Pero en la información que se le entregaron a los fiscales venía todo junto y vaya a saber qué otras cosas habrán entrado también en ese paquete, ¿no? Nuestra posición es que tanto la entrega de la información prohibida como la recepción de esa información, almacenamiento y utilización en el proceso penal, que es lo que están haciendo los comisarios y los fiscales, forman parte del mismo delito. Es una figura que necesita dos patas. Para que alguien entregue inteligencia prohibida, alguien la tiene que recibir. Y ahí por eso es que nosotros nos oponemos terminantemente a que estos cuatro funcionarios provinciales sean sobreseídos. Esa sería la posición nuestra, y además porque creemos que no pudieron haber actuado inocentemente, sobre todo porque ellos eran los principales interesados en recibir la información que les traía la gente de la CIDE, de la ex-CIDE. Así que bueno, esa es la posición nuestra. Nosotros no creemos que puedan ellos exonerarse de responsabilidad, ni tampoco haber actuado con ingenuidad o con negligencia. Creemos que ellos eran plenamente conscientes, plenamente conocían la situación y sabían que estaban realizando una actividad ilícita. Por eso es que nosotros vamos a continuar con esta causa, porque por lo menos estas 5 personas que han sido procesadas originalmente creemos que tienen que ir a juicio oral y público. De hecho, el agente de la AFI ya está listo para ir a juicio oral y público, pero bueno, los agentes provinciales creemos que es un error y nos deja a nosotros en un estado de vulnerabilidad muy grande acá, saber que las personas que están desempeñando altas funciones públicas en el proceso penal puedan participar en actividades, o por lo menos como cómplices o como partícipes, en actividades de inteligencia ilegal contra la población, y que queden en la impunidad. Creemos que eso sería realmente muy grave y a nosotros nos deja a todos en un estado de gran preocupación y gran vulnerabilidad para todos los que estamos en el movimiento de No a la Mina. Llama mucho la atención el argumento con el cual es sobreseído. Nos llamó muchísimo la atención. El delito que se le imputa a los 2 fiscales y a los 2 policías es relacionarse sin autorización con un agente de inteligencia. Eso está prohibido expresamente por la ley de inteligencia. Los agentes no pueden entregar información sin autorización judicial y sin autorización de la autoridad máxima de la AFI, ex-CIDE. Entonces el delito que se les imputa es relacionarse y recibir información prohibida de un agente, sin autorización. El argumento para sobreseerlos es que los fiscales y los policías no conocían que eso estaba prohibido. Es decir, no conocían que estaban cometiendo un delito, ¿no? Y la verdad es que el fiscal y el alto jefe policial, su principal tarea es saber qué es delito y qué no es delito, y detectar cuándo hay un delito, porque es esa su tarea, ¿no? Entonces estamos ante una disyuntiva bastante rara. O sabían lo que hacían y cometieron el delito a sabiendas, o si no sabían, como dice el juez, no tienen la idoneidad suficiente para desempeñar los cargos que desempeñan, con lo cual habría que achacar a la provincia del Chubut que selecciona personal que no es idóneo, cuando la idoneidad es el único requisito exigido por la Constitución para ejercer cargos públicos. Entonces, no creemos que no hubieran sabido, ¿no? Creemos que no solo nosotros, los vecinos, los 26 y después las demás fichas que aparecieron, fuimos víctimas, sino que debe haber más y debe ser una práctica común, solo que acá se descubrió, ¿no? Entonces lo que queremos es que se tomen las medidas que correspondan, que se apliquen las sanciones que correspondan, porque es gravísimo. Es reconocer y descubrir que estamos siendo todos espiados por pertenecer a un movimiento. Y está expresamente prohibido, como bien dijo el doctor Macayo, realizar inteligencia sobre movimientos sociales. La inteligencia es para terrorismo, ciberdelitos, trata, etcétera.
eso está expresamente dicho en la ley de inteligencia, no para movimientos sociales que reclamamos los derechos que fueren. Doctor, ¿y cuál cree que ha sido la finalidad de esta práctica ilegal? Me parece que es una costumbre que venía haciéndose y seguramente se sigue realizando, y si esto no se le pone freno, si el sobreseimiento queda firme, lo que le estamos diciendo es pueden seguir, señores de los servicios de inteligencia, realizando espionaje ilegal. Total, acá no pasa nada, nadie es castigado. Osvaldo, además de apelar esta causa, ¿contra el juez votaron alguna acción que tengan previsto ustedes? No, el juez actúa dentro de su competencia. Uno puede no opinar, puede no estar de acuerdo, las apelaciones son para eso. En lo personal, me parece que el doctor Macallo opina lo mismo. Estoy en contra de utilizar sanciones contra los jueces cuando uno no está de acuerdo con el fallo, ¿no? Utilizar los consejos de la magistratura, etcétera. Esas prácticas para mí son reprobables. Los jueces, dentro de su competencia, toman decisiones. La persona que no está de acuerdo apela, recurre. Nosotros tuvimos que ir en la instancia anterior hasta los tribunales de Comodoro Pi, y la Cámara de Casación Federal nos dieron la razón. Bueno, ese es el camino. Lo único es que es muy largo, ¿no? Quienes estamos en derecho sabemos que es así, pero bueno, es bastante difícil de explicar que tarde tanto una cuestión tan simple en realidad. Sobre la vida del espía, ¿que saben algo, digamos? ¿Cuál es su situación hoy? ¿Sigue perteneciendo a los servicios de inteligencia? Esto último no lo sé. Sé que es una persona que trabajaba para la delegación de la AFI, sabemos eso, está en el expediente, de Trelew, que vino acá a hacer este trabajo. Luego de Trelew se mudó a Puerto Madryn porque pidió el cambio de domicilio, radicó otro domicilio en el expediente, pero no conocemos, no sé si el doctor Macallo conoce alguna otra novedad, pero no conocemos en qué está, en qué situación está. Sí se le hizo un sumario en la AFI, porque la AFI niega, cosa bastante difícil de creer, pero oficialmente niega que el espía haya recibido instrucciones de espiar a los vecinos del Nueva Mina. Aparece como que fue una cuestión personal de él, ¿no? Bastante difícil de creer. En mi caso, yo en eso soy bastante escéptico, y en general opinamos lo mismo, me parece. Esto es una actividad sistemática de la actividad de inteligencia. Fíjense que los organismos de inteligencia en este momento y en esta campaña electoral, y el presidente electo también se refirió al tema, están puestos en tela de juicio, precisamente porque se dedican a espionaje político, cuando en realidad deberían hacer inteligencia criminal. Y bueno, la intención muchas veces fue terminar con esta práctica perjudicial, pero bueno, es difícil y parece que siguen. Y creemos que repito, si esto no recibe su condigna sanción, se le está dando el mensaje a los servicios de inteligencia que sigan accionando porque lo tienen permitido. ¿Cuántas personas en total han sido víctimas de espionaje, doctor? 30 hasta ahora, los que conocemos, los que han salido a la luz. Y actualmente no está ejerciendo funciones, está como licenciado o suspendido el agente de la AFI. Como bien decía Osvaldo, hay una agencia de la EXI, de actual Agencia Federal de Inteligencia, en la localidad de Trelew, que es un poco el personal que trabaja en Chubut, ¿no? Porque seguramente que cada provincia debe tener algún lugar donde se radican alguna sucursal de la AFI, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto también es bueno tener en cuenta que la Agencia Federal de Inteligencia solamente interviene en delitos muy graves, por ejemplo, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, atentados así contra el orden constitucional, ciberdelitos, o sea, son delitos realmente muy graves y muy complejos, ¿no? Trata de personas, y no tienen nada que ver con un proceso como el que estaba interviniendo, que era usurpación de tierra, ¿no? Y mucho menos perseguir a los movimientos sociales, como es el movimiento socioambiental de Nueva Mina. Y por otro lado, para que intervenga un agente de la AFI tiene que haber una doble autorización. Por un lado tiene que estar autorizado por el director o el subdirector de la AFI en una manera expresa, es decir, que no quede ninguna duda de que está autorizado. Y por otro lado tiene que haber un requerimiento judicial para que intervenga la AFI, para que la AFI designe a una persona.
Y en este caso no existió ni el requerimiento judicial, no había un supuesto de ley antiterrorista como que se intentó en realidad aplicar en un principio, porque el juez Achino había declarado que se aplicaba la ley antiterrorista, la justicia federal negó esa posibilidad, la Corte Suprema finalmente resolvió la cuestión diciendo que no había terrorismo, o sea que no se aplicaba la ley antiterrorista, por lo tanto no había ni un motivo judicial ni tampoco un requerimiento judicial para que intervenga la CIDE, y tampoco el agente estaba autorizado por sus propios directivos, por sus propios superiores. Así que creemos que la situación es muy clara, no caben dudas de la responsabilidad de estas personas que están imputadas y que creemos que deben mantenerse el procesamiento de los 5 y deben ir seguramente a juicio oral y público a la brevedad posible, nos gustaría a todos, ¿no? Pero bueno, como dice Osvaldo, el proceso judicial realmente tiene unas demoras que realmente son preocupantes también para los vecinos, pero todos queremos que haya un fallo ejemplificador finalmente, ¿no?